Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Hacemos, como de costumbre, Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo cordialmente a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, cordial saludo al Papa Francisco, y también Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Hoy tenemos un ratito de economía, pero una economía, digamos, particularizada. Vamos a hablar de la Argentina. Vamos a ver qué pasa en este país que no arranca y que lamentablemente no solo no arranca, sino que cae en declive. Un declive cada día más profundo. Y vamos a hablar con un economista con características particulares, porque además de ser un hombre de mundo, un hombre que practica distintas actividades deportivas, entre ellas, también es un negociador, un economista negociador. Así se hace llamar él, es un analista económico-político. Quiere decir que es un tipo que entiende que la política influye en la economía y, bueno, de ahí saldrán los resultados. Juan Valerdi. Juan, buen día, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Buen día, un placer para mí hablar con vos, Agustín. ¿Qué contás de bueno? ¿Cómo empieza la mañana? Bueno, muy bien. Un domingo hermoso de Pascua aquí en la Argentina, aunque estamos todos muy preocupados por el rebrote del COVID. ¿Qué se sabe del COVID afectando al presidente? En principio se sabe que le está afectando levemente porque ya tenía las 2 dosis de la vacuna, así que esperemos que le afecte levemente porque si no vamos a tener un problema con la efectividad de la vacuna, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos describir este momento de la Argentina? Un momento donde ha pegado fuerte la pandemia, donde el país se vio paralizado en distintas oportunidades el año pasado. Este año las cosas parecen que tienen algunas otras características, pero se han agregado características políticas que, bueno, que me parece que pueden ser un parate para yo diría, el reabrir la economía y además potenciarla como la necesita el país. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves en este momento para el 2021? Bueno, la política siempre define la economía y este no es un momento en el cual haya una excepción. Desde la política se tiene que definir en este momento cómo se va a repartir la carga de volver a un momento de equilibrio en la Argentina. Este momento o esta situación macroeconómica es una situación de desequilibrio. Si el gobierno trata desde ahora hasta octubre, que son las elecciones de medio término de Argentina, de ir llevando esta economía en esta situación de desequilibrio fuerte, es seguro que antes de las elecciones van a tener un problema grave y por distintas razones puede llegar a explotar la economía. Así que en realidad la decisión política que hay que tomar en este momento es ver cómo se reparte la carga de algún tipo de ajuste macroeconómico que nos lleve a un equilibrio, aunque sea temporario, pero un equilibrio al fin, cosa que hoy no ocurre. Ese es un sobrevuelo que haces de la economía argentina. Tú eres piloto de parapente, quiere decir que lo estás mirando de arriba y estás planeando. ¿Cuál sería el mayor obstáculo para comenzar a desarrollar la economía argentina hoy día? El mayor obstáculo para el desarrollo o la recuperación de la economía argentina es que el salario real de la Argentina pasó en 5 años de ser el primero de Latinoamérica en dólares a ser el anteúltimo solo por encima de Venezuela. Esto ocurrió por una serie de medidas que aplicó el macrismo y lo que implicó es un reparto de la torta de ingresos que se cambió radicalmente, profundamente, desde los trabajadores y el capital en una determinada proporción a una mucho más favorable al capital, sobre todo concentrado, porque las pequeñas y medianas empresas han sufrido tanto como los trabajadores, el capital concentrado en especial de las empresas de servicios públicos que han sido privatizadas en la Argentina,
ha ganado muchísimo dinero en aras de transferirlo al exterior y no de realizar inversiones. Con lo cual, el servicio sigue siendo igual de malo, pero las familias y las pymes tienen muchas dificultades para pagarlo. Simultáneamente, en el área de alimentos ha habido una inflación galopante, que incluso en el último año del macrismo, que no se emitió dinero, o sea, el Banco Central tenía sus máquinas de imprimir billetes con telarañas. Sin embargo, la inflación, que los monetaristas dicen que está determinada por esa emisión, fue del 53% con esa masa monetaria congelada. En los últimos tiempos, a pesar de que se le ha dado muy fuerte a la impresión de billetes para compensar el tema de la pandemia y todos los perjuicios que trajo, tanto para la recaudación como para la actividad, la inflación, sin embargo, está alrededor del 37%. Pero de todos modos, ambas inflaciones se han acumulado de manera tal de destruir el poder adquisitivo de los salarios. Y esto hace que el mercado interno esté muy deprimido, y eso implica que 2/3 de la actividad económica de la Argentina, que están relacionados con su mercado interno, no puedan despegar. Y además, si a eso le sumamos que las tasas de interés son delirantes para mantener a los bancos felices por tener el dinero estacionado en el Banco Central, las pequeñas y medianas empresas están ahogadas con su capital de trabajo, y entre lo de la pandemia más este aumento de los costos de la energía y de diversos insumos, lo que tenemos es una situación gravísima de estancamiento en el mercado interno. Bien, un relato bastante amplio que incluye también el tema de la inflación en la Argentina, la situación actual que evidentemente tenemos que enfrentar con la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué crees que puede salir de ahí? La negociación con el Fondo Monetario Internacional, que se está llevando a cabo y presentando como una negociación técnica que hace el ministro de Economía Guzmán, formado en Estados Unidos, con los burócratas técnicos del FMI, en realidad siempre fue y será una discusión política. Tanto el préstamo que le dieron a Macri, que fue un aporte de campaña, básicamente para que él se mantuviera en el poder, de 45.000 millones de dólares, récord histórico del FMI, nunca le dieron un préstamo así a ningún país. Como la renegociación ahora para ver a cuántos años nos dejan pagar ese préstamo, son discusiones políticas que tienen que ver con el poder profundo de Estados Unidos, que es quien ha creado el FMI al ganar la Segunda Guerra Mundial, y esa discusión está tratando de llevarse desde las autoridades argentinas a un nivel de excepcionalidad tan grande como el otorgamiento que le dieron a Macri. Así como el dinero que le dieron a Macri era el doble de lo que la Carta Orgánica del FMI podía permitir, lo que se está pidiendo ahora es que el plazo para pagarlo sea el doble del plazo tradicional para un acuerdo de facilidades extendidas, es decir, 20 años en vez de los 10 tradicionales. Bien. De otra manera, no se puede pagar, porque además, no solamente es un montón de dinero, los 45.000 millones, sino que además el año pasado la Argentina acordó con los acreedores privados y los vencimientos de deuda se concentran dentro de 5 años. Si el FMI nos da un acuerdo a 10 años con 4 de gracia, vamos a tener la concentración de lo del FMI con los acreedores privados, y es absolutamente impagable, y dentro de 5 años tendríamos un default o otra renegociación, y eso no tiene sentido político de responsabilidad, ¿no? ¿Y cuál es la salida entonces? La salida con el FMI es un acuerdo a 20 años. A Prácticamente 20 no hay otra años. opción. A 20 años. 20 años. O sea, si cuestionamos el dinero que le dieron a Macri, vaya a saber qué negociaciones y qué tipo de apoyos recibió en ese momento Macri, y lo criticamos. Ahora, si nos dan a 20 años, ¿qué tenemos que criticar? ¿Por qué nos dan 20 años? Si nos dieran 20 años, nos darían el doble de lo tradicional, porque el préstamo fue el doble de lo que ¿por qué lo deberían haber haría? dado. ¿Pero por qué lo haría el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué lo haría el Fondo Monetario? Bueno, el préstamo que le dieron a Macri tiene que ver con una puja de Estados Unidos con China por Latinoamérica. Macri, la diferencia con este gobierno... Cosa que subsiste. Sí, por supuesto. Okay. Entonces, la diferencia entre Macri y este gobierno es que Macri podía recibir ese préstamo y fugarlo como fuga de capital rápidamente y no invertir un solo dólar en infraestructura o en desarrollo, y este gobierno lo que tendría que hacer es decir, bueno, yo voy a pagar ese préstamo, pero quiero hacer un acuerdo con Estados Unidos que le permita a Estados Unidos tener en Latinoamérica un socio en el cual yo no le doy una presencia fuerte a China, se la doy a Estados Unidos, pero a cambio de que me ayude a desarrollarme o a recuperar mi desarrollo.
de manera tal de que no solamente me dé plazo, sino que se comprometa a invertir, y viendo la situación explosiva que está viviendo Brasil, que es una bomba de tiempo, tanto desde el punto de vista político como del COVID, como de sus internas entre las Fuerzas Armadas y el gobierno y demás, es bueno para Estados Unidos tener uno de los 3 países más grandes de Latinoamérica en una situación de estabilidad y de solidez de alianza. Si, de otra manera, si lo único que hace es presionarlo para que cada vez haya más inestabilidad, puede pasar cualquier cosa en la Argentina y eso ser contraproducente para la relación con Estados Unidos y para que Estados Unidos pueda detener las inversiones chinas en Latinoamérica o el acceso a cuestiones estratégicas como el litio que tiene Argentina en el norte, ¿no? ¿De quién dependemos más? ¿Del FBI o, por ejemplo, de China, que lo tenemos adentro de la Argentina? La Argentina tiene adentro tanto a China como a Estados Unidos como a Europa. La Sí, pero extranjerización... China tiene un acuerdo muy especial, muy particular, donde prácticamente hizo una Argentina chiquitita adentro, e incluso la Argentina no tiene ni siquiera acceso a todo ese desarrollo que está llevando adelante China. ¿Cómo hacemos? Eso es una pequeña isla dentro de todos los intereses que hay europeos y norteamericanos en la Argentina. Hay una relación con China, hay 2 represas hidroeléctricas en la Patagonia que son con fondos y con empresas constructoras relacionadas con China, pero esa es una puja que hoy está de alguna manera congelada. El problema es que la puja esa, como vos bien dijiste, va a continuar por las próximas décadas. Y lo que yo digo es, si vamos a tener una relación que la lógica y la historia diría que puede cambiarse y que sea una buena relación con Estados Unidos, no puede ser a cambio de nada o a cambio de amenazas. Tiene que ser a cambio de inversiones y de relaciones de largo plazo. Ahora, el macrismo no planteó eso. El macrismo entregaba todo por nada y las multinacionales no invierten en los países que entregan todo por nada. Esos países, las multinacionales, en todo caso, van a saquear. Pero si uno hace un acuerdo firme, el del otro lado de la multinacional se da cuenta de que está tratando con alguien que tiene visas de tener un proyecto de país y no un proyecto de saqueo. Y yo creo que este gobierno tiene capacidad de definirlo. Lo que pasa es que no lo ha definido ni para las multinacionales ni para los argentinos. No ha definido aún qué proyecto de país está construyendo o pretende construir. Tú dices que este gobierno tiene capaz para desarrollar todas estas respuestas, ¿no? Pero ¿qué gobierno? ¿El de Alberto Fernández o el de Cristina Kirchner? Bueno, la Argentina en este momento tiene una experiencia que es bastante inédita, que es gobernar con una coalición, cosa que es bastante habitual en los países que tienen monarquías parlamentarias, digamos, y en la Argentina este experimento está empezando y tiene sus rispideces, sus momentos críticos, porque está Massa, que es claramente un sector bastante diferenciado de Cristina Kirchner, y el kirchnerismo y el peronismo que está dentro, y Alberto Fernández, que estuvo en su momento con Néstor Kirchner, después estuvo en la vereda de enfrente, e incluso haciendo campaña para personas que permitieron que Cristina pierda un par de elecciones. O sea que es una situación muy sui generis en la Argentina y justamente probablemente eso le dé el potencial de construir un proyecto de país. Ahora, es un potencial que de alguna manera estos dirigentes políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias y generar un debate interno y un abrazo de la población a un proyecto de país que hay que construirlo. No lo pueden definir a dedo ni mágicamente. Hay que debatirlo y hay que construirlo con las fuerzas sociales, sindicales, empresarias, obviamente. Ayer estaba escuchando al señor Moreno, que fue un hombre fiel a Cristina Kirchner, al propio Kirchner, Néstor Kirchner, un hombre sumamente peronista y además con características muy particulares, hablar mal de este gobierno, del gobierno que hoy lidera Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Vos que sos un economista con tendencia peronista, ¿cómo ves eso? ¿Qué consecuencias puede traer esto? Justamente ayer también escuché a Moreno hablando en un programa de anteayer, y la verdad Moreno es un tipo muy formado, con mucha calle y con mucha capacidad de gestión. Pero el problema que tiene hoy, y sin duda con mucho peronismo encima, pero sin duda el problema que tiene Moreno hoy es que está muy enojado. Está muy enojado con Alberto Fernández por diferencias que tenía en su momento cuando Néstor Kirchner y Cristina gobernaban, y está muy enojado con Cristina por haberlo elegido a Alberto y haberlo dejado a él afuera de la gestión, digamos. En muchas de las cosas que dice Moreno tiene razón, pero cuando le nubla
la razón, su enojo Ajá. o su ego, ahí tenemos un problema y desde el punto de vista táctico y estratégico no está ayudando al país. ¿Ayudaría al país que Vudú se integre al gobierno? No veo tampoco que lo estén llamando a vudú y no sé cuál es la relación con los actuales gobernantes. No, Si porque... Vudú ha demostrado tener una capacidad de gestión en el Ministerio de Economía y Guzmán en algún momento siente que ya cumplió con su función y se Ajá, integra otro gabinete en el ministerio, ajá, probablemente lo llamen o no. No tengo claro, digamos, cuánto puede aportar o no, porque en realidad el Ministerio de Economía es un lugar operativo que tiene fundamentalmente que llevar a cabo instrucciones políticas. Los ajá. ministros deberían ser tipos mucho menos importantes de lo que son. Tuvimos un grave problema cuando Cavallo tuvo la importancia que tuvo porque definía cosas que debería haber definido la política y las definía el ministro. Espero que no vuelva a ocurrir eso. Bueno, porque Cavallo fue canciller y fue economista, ¿no? El ministro de Economía. Tenía una visión, yo diría, muy amplia de la situación argentina, más allá de que pudo haber cometido errores o todo lo que quieras, de acuerdo a la visión de cada uno. Pero estamos en un momento tan particular hoy en la Argentina, acabamos de conmemorar el 2 de abril de 1982, 39 años de haber perdido esa guerra. Por lo tanto, como de costumbre, está en riesgo la soberanía argentina. Sobre todo por esta falencia económica, esta debilidad económica en enfrentar nuestros compromisos, en cumplirlos. ¿Cómo ves esta situación si la asociamos? Mirá, la podemos asociar muy fácilmente con un tema del cual ayer participé en un Zoom, que es algo que no parece conectado y sin embargo lo está. Cuando hablamos de las Malvinas, hablamos también de la Antártida y de la Patagonia, Sí, que son señor. dos cuestiones geopolíticas claves para el futuro por cuestiones de recursos estratégicos Sí, señor. diversos. Y eso está relacionado, aunque no parezca real, pero es así, con la famosa mal llamada hidrovía, que es Mm, el río Paraná y el río de la Plata, por donde salen el 60%, 70% de las exportaciones argentinas y el 50% de las proteínas vegetales del mundo. Eso está a punto de ser mantenido como privado, tanto uh-huh. en su balizado como su drenaje, digamos, y de alguna manera se está cuestionando mucho desde la sociedad. Alberto Fernández el año pasado planteó que el Estado se iba a hacer cargo junto con las provincias de eso, de todo lo que tenía que ver con la administración, pero sobre todo el control de los flujos que se mueven ahí, porque hay mucho contrabando y subfacturación de esos movimientos, y Uh-huh. eso implica pérdidas millonarias Sí, de señor. muchos miles de millones de dólares para el Estado. Y por Así lo es. tanto, lo que tenemos es una situación en la cual el decreto que después, desdiciéndose, Alberto Fernández sacó, que es el 949 de 2020, el mismo día que murió Diego Maradona, ese decreto está siendo muy resistido y muy cuestionado por todas las fuerzas políticas y sindicales que tienen que ver con la administración de la soberanía de nuestras vías fluviales. Y para darte un ejemplo de otros países que hacen algo totalmente diferente, el Mississippi en Estados Unidos es la columna vertebral del transporte fluvial y el que hace todo ese trabajo en Estados Unidos es la Marina de Estados Unidos. Los militares de Estados Unidos se encargan de mantener esa vía fluvial estratégica y en la Argentina se la entregamos a las mismas multinacionales y encima haciéndola pasar por Montevideo, es un puerto manejado por las fuerzas inglesas y las multinacionales y que también tiene que ver con el reabastecimiento de naves que van a Malvinas y demás. Ya que hablas de entregar, ¿no ves un riesgo para el futuro argentino la entrega de los sindicatos, algunos en particular, para el desarrollo de las empresas argentinas? ¿Entrega por parte del gobierno, decís? No, entregar al partido de gobierno a algunos sindicatos muy estratégicos que precisamente están impulsando que las empresas se tengan que ir a otro país. Yo estoy viendo en la Argentina que hay una renovación de las fuerzas sindicales por gente joven que tiene una perspectiva muy diferente y hay un montón de gente que estaba en el sindicalismo con mucho poder y que por el desarrollo de los últimos 5 años está siendo muy cuestionada por las bases. Entonces había una vieja frase de Perón que decía, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Yo veo que hay un recambio en ciernes muy profundo en el sindicalismo argentino y de eso depende lo que vos acabas de decir. Si se quedan los mismos que ya tienen de alguna manera
su vida económica y de poder resuelta, probablemente pase lo que vos decías. Si viene una renovación de gente joven que en realidad lo que quiere es realmente defender a los trabajadores, creo que eso puede no ocurrir y va a ser un paso adelante de la Argentina. No solo defender a los trabajadores, defender la posibilidad de desarrollar negocios, ¿no? Porque gracias al desarrollo de negocios tenemos trabajadores. Está claro, como te decía ayer, que yo tengo presbicia, pero no miopía. El desarrollo de la Argentina depende no solamente de los trabajadores y los sindicalistas, sino también de los empresarios. Pero tienen que ser empresarios que estén mirando a la Argentina para quedarse en la Argentina y desarrollarla como un país potencia, y no para succionarle los recursos y fugarlos a las guardias fiscales o a los tax havens. Que, por ejemplo, Brasil es un ejemplo de lo que hace el empresariado cuando se queda en un país y lo hace desarrollar, más allá de otros problemas que tiene Brasil, ¿no? Interesante. Juan, mirando un poco tu background, encontré que te ocupás mucho o le das importancia a algunos debates necesarios que hay que llevar a cabo en el país. Uno de ellos es la renta básica universal. Contanos un poco. El problema que tenemos en la Argentina es que han importado la discusión de la renta básica universal cuando en realidad de lo que están hablando es de un subsidio a la pobreza mínimo y unificado. En la Argentina hay muchos planes sociales relacionados con la gente que está en la indigencia, en la pobreza. Los últimos números de Argentina dan que el 42% de nuestra población está en la pobreza, por debajo de la línea de pobreza, y el 10% por debajo de la línea de indigencia, que quiere decir que ni siquiera le alcanza para comer. Entonces, hablar de renta básica universal, que tiene una discusión en Europa, que tiene mucho más que ver con niveles de consumo ciudadano y derecho ciudadano, a un Estado en el cual se le puede otorgar un piso mínimo de dignidad, es totalmente diferente en la Argentina cuando lo que estamos tratando de hacer es que pueda comer. Entonces esa discusión importada y traída acá como unificación de planes sociales está totalmente distorsionada. Y lo que hay que hacer es empezar a discutir que el Estado, en vez de dar planes sociales, lo que haga es generar desarrollo y darle trabajo a la gente que está en la pobreza o en la indigencia. Y después iremos a discutir cuántos son los salarios mínimos. El salario mínimo en la Argentina, que son 21.000 pesos, equivale en dólares oficiales, que no son precisamente los más vigentes, a $200 por mes. Entonces, y la jubilación mínima al mismo valor. Entonces, lo que tenemos que discutir en la Argentina no es una renta básica universal, sino un desarrollo que genere empleo y al mismo tiempo cómo hacemos para darle dinero a la gente para que mínimamente pueda comer y vestirse. Ese es el piso mínimo que tendríamos que tener en un país que tiene riquezas inconmensurables, pero que no ha encontrado un proyecto de país que lo empuje la dirigencia política y que lo apoye a la población, los sindicatos y los empresarios, ¿no? Bien. Bien, Juan, evidentemente tenemos muchos frentes por delante. Evidentemente la economía argentina está muy débil, está maltrecha y además está siendo ineficaz, ¿no?, para resolver los temas. Tú, evidentemente, tienes una visión muy clara. Lo que me falta saber es si el peronismo es capaz de resolver estos problemas o los complicaría más. El concepto peronista, ¿no? Sí, claro, claro. Hay una discusión muy grande sobre la famosa cuestión de que los 70 años de peronismo han sido la maldición de la Argentina. Y yo te voy a decir exactamente cuándo descarriló la Argentina y cuándo empezó a tener los problemas que se han ido magnificando, pero que surgieron en ese momento. En 1976 asumió una dictadura militar sangrienta en la Argentina que estaba muy lejos de representar cualquier tipo de nacionalismo o de interés por la población argentina. Hay dos leyes que una persona que era el ministro de Economía, que es Martínez de Hoz, desarrolló en ese momento y que están vigentes hasta el día de hoy intactas. Son la ley de inversión extranjera, que tiene que ver con la extranjerización de la industria argentina y de los resortes más básicos de la infraestructura, y la ley de entidades financieras. Entonces, el sistema financiero argentino es un sistema parasitario que lejos está de ayudar al desarrollo. Y las inversiones extranjeras han colonizado todo el sistema industrial sin tener ninguna contraparte en un proyecto de desarrollo, como sí han tenido, por ejemplo, en países como Corea y demás. El peronismo en ese momento fue tratado de diezmar y sigue existiendo, pero esas bases que se sentaron en 1976 fueron las que de alguna manera establecieron lo que hubiera ocurrido en Estados Unidos si hubiera ganado la guerra de secesión el sur. Martínez de Hoz representaba en la Argentina lo que es
lo que fue el sur en la guerra de secesión de Estados Unidos. Y eso es lo que hasta el día de hoy está intacto e incluso cada tanto vuelve, como pasó con el macrismo. Bien, en realidad yo cuando dije peronismo tenía que haber aclarado si en realidad resuelve los problemas que oportunamente eran atribuciones del peronismo, hoy del kirchnerismo y las fuerzas que están alrededor, ¿no? ¿Vos crees que entonces esa misma solución del peronismo podría ser aplicado por el kirchnerismo? Yo creo que el peronismo lo que pone son prioridades y valores, una doctrina que tiene prioridades y valores. Ajá. Si esa doctrina hoy se puede aplicar para resolver la Argentina, y es la pregunta, no tengo ninguna duda que es la única forma de resolver los problemas de la Argentina y que Bien. se desarrolle. Esos valores y esas prioridades. Si la prioridad en la Argentina es una concentración de la renta para supuestamente después que eso lleve a un derrame, entonces vamos a terminar muy mal y mucho más parecido a los peores países de Latinoamérica que a países desarrollados del resto del mundo. Bien. ¿Cuándo es tu próxima práctica del parapente? Mi próxima práctica de parapente va a ser cuando tenga la suerte de que mis maestros vuelvan de Europa, Ajá. porque entre otras cosas, los profesores que se dedican a eso, muchos se han ido a Europa para ganar mejores valores en euros y en dólares. Así que está difícil practicar aquí porque uno no puede practicar solo, salvo que sea un maestro, pero lo que estoy haciendo y que es parecido, pero un poco más cercano a la tierra y al agua, es el kitesurf. Sí, te lo preguntaba para ver si una vez que hicieras un vuelo de parapente nos dijeras cómo ves la Argentina desde arriba. Bueno, pero vamos a tener que esperar que vuelvan entonces tus profesores desde el exterior. Juan, realmente un placer razonar un poco la economía, entender un poco de lo que está pasando en la economía. Sos un tipo que puede practicar un análisis económico sumando bastantes factores. Yo ahí leía que eres un apasionado de la historia, de la política, de la economía y de otras cosas más, lo que significa que tenés una vista global realmente interesante, que seguramente te ayudará a entender mejor las cosas. Te agradezco mucho estos minutos, Juan. Un placer, Agustín, y hasta la próxima y quedo a disposición. Un gran abrazo, buen fin de semana. Abrazote y felices Pascuas. Hacemos la pausa, venimos enseguida.